Veremos la estructura de una red eléctrica. La estructura normalmente es muy sencilla, suele haber un generador y un receptor y en medio una línea de transmisión. Los generadores más habituales son energía nuclear, energía térmica, energía hidráulica, energía eólica o energía solar a nivel de las grandes redes. En el caso de una red más pequeña podríamos tener energía química de las baterías, que fuera lo que nos alimentara, luego una línea de transmisión y unos receptores que se suelen dividir en instalaciones eléctricas de baja tensión, los motores, los ordenadores, cualquier consumidor que no sea las instalaciones de alumbrado. Bien, ¿qué tensiones vamos a utilizar? Pues por la ley de Ohm, que es V igual a I por R, a más tensión, menos intensidad. Y como las pérdidas se producen al circular esa intensidad por los cables que traen la electricidad, que tienen una resistencia que se intenta que sea lo menos posible, pero tiene una resistencia, lo que se hace para transportar la electricidad es subirla de tensión. ¿Qué pasa? Que a más tensión hay menos pérdidas, pero hay más problemas, por un lado de seguridad, porque a más tensión es más fácil que salte un arco voltaico y se fríe alguien, y por otro lado hay más problemas medioambientales. Entonces, ¿qué se hace? Normalmente cuando se sale de las centrales para las largas distancias se sube la tensión a una tensión de transporte de 400 o 220 kilovoltios y luego conforme se va acercando a las ciudades y a los consumidores, esta tensión se van poniendo transformadores y se va bajando. Primero tenemos líneas de subtransporte a 132 kilovoltios, luego ya líneas a 66 o 45, a los cuales ya se pueden conectar directamente los grandes consumidores, hay aeropuertos conectados a estas tensiones, y luego ya se baja a una tensión de distribución secundaria que antes era 22 kilovoltios y ahora es 20, que ya puede ser aérea o subterránea. En las ciudades habréis visto a veces alguna calle en obras, una zanja que en el fondo tiene cables gordos de color naranja o rojo. Suelen ser los cables de alta tensión por dentro de las ciudades que van a un centro de transformación que se suele poner en un edificio para toda una manzana. Luego tenemos, pues como decía, la distribución en ciudades y en aeropuertos, pues ya hablaremos de ello. Aquí tenéis un poco cómo se hace, están las generadoras, intercambios nacionales, etcétera, una red eléctrica de transporte y unas distribuidoras que los clientes cualificados, que ahora puede ser cualquiera, pero los grandes clientes pues se conectan directamente. Y hay un mercado nacional donde se ajusta la demanda y la oferta y se fijan los precios de la electricidad, algo que actualmente es bastante polémico. Aquí tenéis un esquema de la red eléctrica, donde una central generadora que sale de 3 a 36 kilovoltios se sube en un transformador de 110 a 380, ahora las tensiones han cambiado un poco las normalizadas, son 400 kilovoltios, y de aquí pues se transporta a larga distancia y conforme nos acercamos a las ciudades bajamos a una red de 25 a 132 en este caso, y aquí pues ya se baja a 30, 3 a 30, pero que podría ser perfectamente hasta 66, y aquí se puede conectar un gran cliente con un transformador que lo baja a baja tensión y baja a las tensiones de baja tensión, históricamente eran monofásica 220, trifásica 380 y ahora son 230 y 400, pero bueno, más o menos el equivalente, y aquí llegamos a la vivienda, en este caso está aéreo, pero podría ser subterráneo, que llega ya en monofásico a 220. Aquí tenéis, por ejemplo, sacado de Red Eléctrica Española, un esquema de cómo son las líneas en los alrededores de Valencia, con líneas de 400 kilovoltios en rojo, ¿vale? Líneas verdes de 220 kilovoltios que se van acercando ya a la ciudad, y luego a partir de ahí líneas azules de 150 a 220 y líneas negras de 60 a 110 kilovoltios que tenéis por aquí, ¿vale? En esta web está todo el mapa de toda España. Bien, aquí tenéis un poco la red con el esquema típico, que es la generación de alterna, un transformador que la sube a una línea de 400 kilovoltios y que ya de aquí se distribuye a otras estaciones, y luego ya hay estaciones que van reduciendo a 66 o 138 y de aquí se reduce, en este caso es un esquema antiguo, es 22 kilovoltios, pero da igual 22 que 20, y luego ya a partir de aquí ya es donde se ponen transformadores de alta a baja tensión, que es donde ya se distribuye directamente en trifásica o monofásica a los consumidores. En la jerga profesional, aunque toda la tensión por encima de 1 kilovoltio se denomina alta, en la jerga profesional la tensión entre 1 kilovoltio y 36 kilovoltios se denomina media tensión, que también os lo encontraréis. Y con esto termino este vídeo.